¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el engrasamiento, que es un proceso biológico muy importante en la producción ovina. El rol de la grasa tiene que ver con que un kilogramo de grasa equivale a unas 9.000 calorías y uno de carbohidrato a 4.000. Es decir, la grasa tiene una gran capacidad para almacenar energía, ¿ya? Energía que es necesaria, ¿cierto?, para el desarrollo fisiológico y corporal de los animales. Por lo tanto, esta característica de la grasa la va a transformar en una sustancia biológica muy importante en el proceso productivo. Además, la grasa tiene la particularidad de ser el vehículo de algunas vitaminas liposolubles muy importantes en el crecimiento celular y en el desarrollo corporal de los animales, como son la vitamina A y la vitamina D. Entonces, estas dos características hacen de la grasa un aspecto a tener en consideración y comprender para entender su rol en el proceso productivo. ¿Dónde interviene la grasa en el proceso productivo de los ovinos? Primero que nada, en la grasa láctea. Es decir, la oveja, al alimentar al cordero, una de las cosas que le traspasa permanentemente al cordero es grasa láctea. Y esa grasa láctea es fundamental, ¿cierto?, en activar todo el proceso de crecimiento de nuestro cordero, ¿ya? En segundo lugar, un proceso anterior a la lactancia, ¿cierto?, durante la etapa gestacional, ¿cierto?, es que la oveja va generando procesos para acumular un tipo de grasa que le traspasa directamente al cordero. Es decir, el cordero cuando nace con una dotación de grasa fetal o grasa parda, ¿cierto?, que le llamamos, y esa cantidad de grasa es fundamental en los primeros días de vida del cordero porque su protección es lo que le permite generar el calor corporal necesario para enfrentar esas primeras horas, para no tener hipotermia, ¿ya? A mayor cantidad de grasa fetal recibe un cordero, mayores posibilidades y probabilidades de sobrevivencia tiene, ¿ya? Por eso es muy importante este segundo proceso en el que interviene la grasa. Y en tercer lugar, la grasa madura o la grasa que nosotros vemos en las canales de los corderos, ¿cierto? Cumple un rol muy importante, ¿ya? Nosotros cuando faenamos un cordero, ¿cierto?, y vemos todas sus partes y piezas, podemos ver el grado de cobertura grasa que tiene, ¿ya? Pero particularmente nos va a interesar a nosotros, desde el punto de vista productivo, una grasa que es la que se deposita en esta zona de acá, que es la zona de las chuletas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el depósito de grasa en esta zona de las chuletas? Porque la cantidad de grasa que hay en esta zona de aquí almacenada en un animal, en una oveja en particular, nos da una medida a nosotros que se va a correlacionar con la capacidad de esa oveja para generar grasa fetal y grasa láctea en el proceso gestacional y en el proceso de crianza del cordero, ¿ya? Es decir, que nosotros hemos estudiado que en la medida que hay una cierta cantidad de grasa en esta zona de las ovejas, nosotros vamos a tener procesos exitosos después en la gestación y después en la crianza de los corderos, ¿ya? Entonces, es re importante, es sumamente importante saber medir la grasa que existe en esta zona en nuestras ovejas, ¿ya? Entonces, medir la grasa, ¿cómo se hace? Bueno, hemos creado una escala que va de 1 a 5, que ustedes la van a conocer como la escala de condición corporal. La medimos en esta zona, ¿cierto? Aquí al final de las costillas, ¿cierto? En esta parte que está marcada aquí, unos 10 centímetros por delante de la grupa del animal. Y ustedes van a ver, ¿cierto?, a los médicos veterinarios, ¿cierto?, a los asesores tocar esta parte de la espalda, ¿cierto?, y tocar hacia los lados, es decir, tocar con un dedo arriba en la columna y con los otros dedos hacia las costillas, ¿ya? ¿Qué es lo que tocamos aquí nosotros cuando medimos condición corporal? Tocamos con nuestro dedo pulgar, ¿cierto?, la apófisis espinosa, y con los otros dedos intentamos tocar la apófisis transversa, es decir, las costillas, ¿ya? ¿Y qué es lo que tratamos de tocar aquí? Bueno, tratamos de ver en qué estado se encuentran los depósitos de grasa. Por un lado, ¿cierto?, vamos a tener la condición 1 de esta escala de 1 a 5, ¿cierto?, que es una oveja flaca que no tiene prácticamente depósitos de grasa y que donde nosotros vamos a tocar con el dedo pulgar acá arriba, vamos a sentir los huesos en su detalle y vamos a tocar las costillas y vamos a poder tocar efectivamente el hueso. En el otro extremo de la escala, en el nivel 5, nosotros vamos a tener esta situación donde la oveja está engrasada, es una oveja gorda, y aquí no vamos a tocar huesos por ningún lado, ¿cierto? Vamos a tocar algo parecido a una superficie de goma, ¿ya? No vamos a poder tocar huesos, ¿ya? Entre estos dos extremos, ¿cierto?, vamos a encontrar la condición 2 y la 4,
que son, en el caso de la condición 2, nosotros tocamos hueso en las costillas de acá y acá arriba logramos tocar hueso, pero se siente una cierta cobertura. Es como si hubiera una pequeña capita, ¿cierto?, de grasa sobre el hueso, pero podemos sentir los huesos, ¿cierto? Los podemos sentir a los dos lados. Esa es la condición 2. En cambio, en la condición 4, nosotros no sentimos nada por el lado de las costillas, pero acá arriba, si presionamos fuerte, ¿cierto?, bajo esa capa como de goma, podemos sentir los huesos que están ahí abajo, ¿ya? Como huesos engomados, ¿ya? Y, y en la escala 3, que la escala es una escala de mucho interés porque en torno al 3 es que nos interesa que esté nuestra oveja, aquí nosotros no logramos sentir las costillas, pero sí logramos sentir los huesos de la columna y lo sentimos bien. Entonces, aprender a medir esta escala de condición corporal es muy importante para los productores, ¿ya? En la medida en que uno ejercita con esta escala, ¿cierto?, después puede determinar cuando una oveja está en condición 3,5, 3,75, 2,1/4, etc., ¿ya? Entonces es muy importante ensayar con esta escala de medir la grasa, porque si logramos medir bien la grasa en nuestra oveja, nosotros vamos a poder predecir su proceso productivo. ¿Cómo? Bueno, nosotros necesitamos que nuestra oveja, cuando inicie el encaste, cuando la juntemos con el carnero, esté en condición 3,5. Así de simple. Si la oveja está en 3,5, va a producir la cantidad de grasa fetal que le va a dar sobrevivencia a nuestros corderos y los va a transformar en corderos vivos, bonitos, y va a ser capaz de tener una buena lactancia, ¿ya? Además de que vamos a tener que suplementar. ¿Por qué vamos a tener que suplementar? Porque aunque nosotros entremos al encaste en 3,5, si ustedes se fijan, en la medida que va a ir avanzando el encaste, la oveja va a perder un poco de condición corporal. Y va a ir perdiendo condición corporal por el desgaste energético que tiene el proceso de encaste. Pero además, durante la gestación, ¿cierto?, al principio de la gestación, en los primeros 2 meses, a 2 meses y medio, ¿cierto?, no se van a producir grandes cambios en la condición corporal, ¿cierto? Pero una vez que iniciamos el último tercio de gestación, la condición corporal va a bajar nuevamente, ¿ya? Va a bajar producto de que la oveja está formando al cordero, ¿ya? Y se está formando ahí la mayor parte del cordero y se consume energía, ¿ya? Esta caída de la condición corporal va a ser tenue, como acá va a caer a 2,5 si nosotros suplementamos a las ovejas, ¿ya? Si nosotros no suplementamos a la oveja, esta caída de condición corporal puede ser mucho más abrupta. Entonces, para que llegue a 2,5 y no llegue más abajo, nosotros tenemos que suplementar. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el día del parto la oveja esté en 2,5. Si la oveja el día del parto está más abajo de 2,5, vamos a tener problemas en la lactancia. Si la oveja al entrar al último tercio de gestación tiene menos de 3, vamos a tener problemas en el traspaso de grasa fetal al cordero, ¿ya? Y si eso ocurre, cualquiera de las dos cosas, nosotros vamos a tener mortalidad de cordero o vamos a tener corderos de bajo crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante en estos momentos, como digo, al ingreso, al momento en que iniciamos el encaste, y al momento que se inicia el último tercio de gestación y al momento del parto, medir la condición corporal, ¿ya? Después de que el cordero deja la lactancia, deja de lactar con la madre, en la medida que va dejando la lactancia, la madre se va recuperando su condición corporal, y esta recuperación es fundamental para que volvamos a la siguiente temporada productiva, ¿cierto?, a llegar con una oveja cercana a 3,5 de condición corporal antes del encaste, ¿ya? Es importante que nosotros no midamos la condición corporal solo en el encaste, al iniciar el encaste, sino que la hayamos medido un mes antes, de tal manera que podamos reforzar a las ovejas que están muy flacas o poner a la dieta a las que están muy gordas, ¿ya? Entonces, la medición comienza un mes antes del encaste, eso es muy importante. Hay que suplementar o dar dietas para ajustar el nivel de engrasamiento durante la gestación, ¿cierto? Nosotros necesitamos que la oveja no baje tanto. Una cosa importante, es imposible, yo no he visto que sea posible subir la condición corporal de una oveja en pleno invierno cuando ya esta oveja está en mala condición corporal, ¿ya? Es decir, cuando nosotros entramos al encaste con una oveja en un nivel 3, ¿cierto? Nosotros llegamos acá con una oveja en un nivel 2, si es que la hemos suplementado.
En un nivel 2 si es que la hemos suplementado. Es decir, si, pese a que nosotros la suplementamos, no pudimos sostener la caída porque los procesos gestacionales que está viviendo esa oveja le van a impedir eso. Así que ojo con eso de que, no, si por último están muy flacas, yo les voy a dar concentrado. Eso no va a funcionar porque tienen que entrar al proceso de encaste con una buena condición corporal para aguantar la caída que de todas maneras se va a producir. El carnero también debe tener un 3,5 al inicio del encaste, ¿eh? No nos olvidemos del carnero, no puede estar muy gordo. ¿Y por qué no puede estar muy gordo? Porque si no, las ovejas que son más pequeñas no dejan que las monte. ¿Y por qué no puede tener menos de 3,5 de condición corporal? Porque recuerden ustedes que el cordero va a sufrir, o sea, el carnero va a sufrir un tremendo desgaste durante esos días de encaste, pudiendo perder hasta 12 kilos. ¿Ya? Finalmente, en el caso de las borregas que van a entrar por primera vez a un encaste, en ese caso, más que la condición corporal, lo importante es un índice de peso mínimo, es decir, que por lo menos la borrega pese unos 50 kilos. ¿Ya? Bueno, amigos míos, si han llegado hasta esta parte del video, quiere decir que les ha interesado y por lo tanto yo les sugiero y les recomiendo ver otros videos que están en el canal, como el video número 70 sobre antes del apareamiento y el video número 58 sobre lo que come un cordero. ¿Ya? Aquí en Hablemos de Ovejas, si les ha gustado el video, les pedimos que le pongan un me gusta al video, que se suscriban al canal para recibir otras entregas y siempre, siempre, siempre compartir el video porque hay otras personas a las que le puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!